Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a nuestro webinar 2022. De esta manera, a nombre de Fundación Metropolitana y Red Metropolitana del Ecuador, extendemos una cordial bienvenida a todos los presentes. Con la organización de este seminario web, la Fundación Metropolitana continúa y reafirma su apuesta por la educación, la cultura y el bienestar, a partir de un enfoque social, de innovación, de tratamiento a la inclusión social, la discapacidad y la interculturalidad. Fundación Metropolitana y Red Metropolitana del Ecuador ayudan permanentemente en el desarrollo local y nacional mediante programas de trabajo comunitario y de vinculación científica, donde construimos oportunidades para el fortalecimiento personal y la formación. Para nosotros es un placer contar con su presencia en nuestro 15º webinar 2022. El día de hoy conversaremos sobre erradicación de la violencia de género a través de la acción comunitaria. Nos acompaña el día de hoy como ponente y expositora la doctora Marily Fuentes Águila, docente de la Universidad Metropolitana del Ecuador, con titulación en doctora en Ciencias Jurídicas, magíster en Educación, especialista en Derecho Penal, Gobierno Electrónico, auditora y mediadora. Se ha desempeñado como magistrada de casación del Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba, presidenta de Sala y juez profesional titular del Sistema Judicial, analista funcional de la informatización judicial, asesora jurídica, abogada y auditora acreditada por la Contraloría General de la República. Posee una amplia participación como ponente en eventos nacionales e internacionales y cuenta con 34 publicaciones, entre libros, capítulos de libros y artículos científicos sobre temas penales, procesales y criminológicos. En este momento damos inicio a nuestro webinar y recordar al público presente que pueden enviar sus preguntas a través del chat, también intervenir levantando la mano en la plataforma. Las mismas serán resueltas al finalizar el conversatorio. Sean todos ustedes bienvenidos. Doctora Fuentes, adelante, el escenario es suyo. Muchas gracias, Tamara. Es un placer estar acá con ustedes. En primer lugar, darle las gracias, felicitar a nuestros estudiantes y darles las gracias por su presencia acá con nosotros para desarrollar este tema relacionado con la violencia de géneros y darle también las gracias por estar próximo es decir, a esta invitación corresponderse un poco con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que será el 25 de noviembre. En tal sentido, se nos ha indicado o se nos ha asignado como tema la erradicación de la violencia de género a través de la intervención comunitaria. Aquí estaremos hablando un poco sobre la situación del Ecuador, la situación internacional, las definiciones en cuanto a la violencia de género, alguna aclaración de conceptos que a veces no tenemos bien identificados, no tenemos bien precisados, y algunas acciones que se pueden realizar en la comunidad en provecho del proceso de prevención y eliminación, erradicación de la violencia de género. Parecería que se ha hablado mucho de la violencia de género, sobre todo cuando se trata de las víctimas, cuando estas víctimas son mujeres. Algunos hasta niegan rotundamente su existencia y estiman que se ha legislado bastante en este sentido. Sin embargo, transcurrirá mucho tiempo para poder erradicar este tipo de violencia enraizada en una cultura machista y patriarcal. No se niega que algunos hombres hayan sido víctimas de violencia, víctimas de homicidio a manos de mujeres, que otros hayan sido golpeados, insultados, humillados, que algunos hayan sido manoseados o hayan recibido insinuaciones en un medio de transporte. No hay que ser absolutos. No hay que ser absolutos en asegurar que alguna maestra alguna vez haya propuesto una relación sexual a cambio de una nota. Pero esto no es lo común. Sin dudas, la afectación a las mujeres por violencia ha sido histórica y dolorosa. El encontrarlas muertas o arrojadas a la basura en un lugar público, la humillación de haberlas exhibido en las redes sociales después de una relación íntima, las imágenes de rostros golpeados, las denuncias o pedidos de auxilio provocados por el miedo,
les ha tocado a las mujeres, mayormente a las mujeres. Y les ha tocado por razones de género, por una tradición social y cultural milenaria que las ha ido ubicando en una situación de inferioridad y que hasta hoy muchos lo ven como normal. La violencia contra las mujeres se ha naturalizado a través de los siglos. Uno de los aspectos más importantes en cuanto a la violencia contra las mujeres es que los expertos ya no se limitan a hablar de violencia, sino de violencias. ¿Por qué? Porque cuando la violencia contra las mujeres se produce en las relaciones de pareja, en el ámbito familiar, en el barrio, cuando el niño o el adolescente convive con la violencia, con esta violencia contra las mujeres, entonces la violencia se multiplica y alcanza a ser parte de las violencias. Y esas son las violencias que se dan en la criminalidad organizada. Las muertes de los narcotraficantes, las muertes en los centros de privación de libertad, la vida de las familias angustiadas, padres, hermanos, primos, hijos, fuera de los centros de rehabilitación, causadas por el sufrimiento que produce la violencia. Y esto tiene que ver con la violencia de género y tiene que ver con la violencia contra las mujeres, porque es en la casa, generalmente, donde primariamente los niños aprenden la violencia, sobre todo con la violencia de pareja, con la violencia familiar. Esta es la misma violencia que se da en las escuelas, la que se da también en la comunidad en sentido general. La violencia, generalmente, la violencia contra las mujeres, basada en el género, coincide en muchos casos con agresiones físicas o psicológicas del padre hacia la madre. Puede ser el punto de partida para el aprendizaje de la violencia. Si bien parecía natural el maltrato dirigido hacia la esposa en presencia de sus hijos, lo cierto es que este tipo de violencia tiene consecuencias impredecibles para las generaciones presentes y para las futuras generaciones. No es posible negar las afectaciones que han sufrido las mujeres como consecuencia del género o de la violencia de género. Unas veces invisible, otras veces ocultada, otras veces negada o combatida, pero la violencia contra las mujeres ha estado ahí de manera persistente, manifestándose en la pareja, en la familia, en los centros laborales, en las calles, en los medios de transporte, sustentada en las relaciones de poder y provocando daños a la autoestima, la integridad física, psicológica, sexual, destruyendo en muchos casos la economía, el patrimonio y los sueños de muchas mujeres, adolescentes y niñas. Generalmente, la violencia contra las mujeres es ejercida por los esposos, por los padres, los hermanos, los maestros, los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio. Se manifiesta en el acoso sexual, laboral, en el derecho al voto, a los cargos públicos, en el derecho de las mujeres a ser presidenta de su país, en las limitaciones y acceso a determinados estudios o carreras, en la desigualdad de empleo, a la remuneración. Esta ha sido históricamente la historia de la violencia contra las mujeres basada en el género. La discriminación. Como parte de la violencia, se ha manifestado en los procesos judiciales, en la impunidad de los femicidios, en la actitud hostil en determinados casos de los investigadores ante un delito de violación o abuso sexual, en la falta de preparación en ocasiones de peritos, fiscales, jueces, para tratar a las víctimas de violencia en los procesos investigativos y judiciales. Se ha manifestado la violencia históricamente hasta en las resoluciones judiciales. En los últimos 30 años se han realizado esfuerzos para erradicar la violencia contra las mujeres. Pero lo cierto
que esto no ha sido suficiente para modificar y cambiar las experiencias cotidianas que sufren las mujeres, adolescentes y niñas. Se han implementado leyes, normas jurídicas que por sí solas no son capaces de modificar la sociedad, pues se está tratando de un problema social, educativo, ideológico, un problema cultural para el que no basta la realización de reformas legales. Si bien estas reformas son positivas, han mostrado un notable avance en la lucha contra la eliminación de la violencia basada en el género contra las mujeres, lo cierto es que todavía el problema está en vías de solución. En el ámbito penal, como en prácticamente todos los ámbitos, se han producido en el Ecuador numerosas reformas legales, incluido la violencia sexual, psicológica, física, pero todo esto es insuficiente para solucionar y restaurar la situación generada como resultado del maltrato. Considero, en mi opinión, es insuficiente y mucho menos idóneo para resolver el problema de la violencia, el tema del aumento de las penas con independencia de que es una previsión legal. Por tanto, es necesario buscar nuevas fórmulas para la prevención de la violencia contra las mujeres, que es la única posibilidad de evitar las situaciones que subyacen en las sociedades en relación y con motivo de este fenómeno. Cuando les hablaba de definir algunas cuestiones que creo importantes, es decir, definir cuál es la diferencia entre género y sexo, en qué consisten las relaciones de poder, ayudar un poco a identificar cuando estamos en una situación de violencia de género o de violencia de género contra las mujeres o de violencia contra las mujeres basada en el género. De esto, por supuesto, sabemos que hay diferentes criterios, consideraciones, pero siempre tratamos de acercarnos a lo más adecuado desde el punto de vista, es decir, de la comunicación y demás. A diferencia del sexo, que hace referencia a las características biológicas y físicas que definen a los hombres y las mujeres, el género es una construcción sociocultural. Es algo que ha construido la sociedad, una categoría que se ha utilizado desde el punto de vista social y cultural para diferenciar lo masculino de lo femenino. El género, a diferencia del sexo, que como les decía, se refiere a las características biológicas y fisiológicas de cada uno de nosotros, el género deviene de la enseñanza, de la educación, de la formación que reciben las personas desde que nacen, del tema del azul y el rosado, del tema de los lazos y el maquillaje para nosotras las mujeres y la prohibición del llanto para los hombres. Y en esto se da una situación sumamente compleja que hemos estado analizando a partir de que nos introducimos en los temas de violencia de género, y es que desde la educación a los varones se les ha forjado fundamentalmente, no quiere decir que nada es absoluto, nada es absoluto, y por eso iniciamos el tema de que nadie niega de que los hombres puedan ser víctimas de violencia. También hemos trabajado algunos temas relacionados con la violencia contra los hombres o contra lo masculino en sentido general. Pero lo cierto es que en la educación generalmente a las mujeres se les ha educado histórica y tradicionalmente para que en la belleza, en el maquillaje, en el lazo, en el rosado, y al hombre se le ha forjado más el carácter. Y ya sabemos lo endeble, lo débil, lo superficial y lo fácil que es destruir lo externo. Entonces hay que trabajar para fortalecer el carácter, la dignidad, la honra, la valentía, el coraje, tanto en los hombres como en las mujeres. Eso nos va a permitir detectar, identificar cuando estamos siendo víctimas de violencia de género y además enfrentarla, ayudar, compartir nuestras opiniones con los hombres y, digamos, empoderarnos en el sentido de la lucha contra la violencia de género. Ahora bien, ¿qué es violencia de género?
Es decir, algunos autores, muchos autores han definido lo que es violencia de género. Y, por ejemplo, Ramírez Velázquez lo ha definido como un problema social que se define o que se concentra en un conjunto de actitudes de odio, de menosprecio a la mujer o a quien desarrolla este estereotipo. Es decir, sin que ello encuentre ninguna justificación, pues es el solo hecho de ser mujer o su identidad sexual lo que provoca en el agresor su rechazo, su menosprecio, su depreciación moral, intelectual o social. Eso es violencia de género. Constituye un fenómeno social complejo, multidimensional, multicausal y, por tanto, evidentemente, exige estrategias de enfrentamiento multidisciplinarias y con un conjunto de actividades, planes, intervenciones de todo tipo, fundamentalmente encaminadas a la transformación de esos patrones socioculturales que nos han llevado a que en estos momentos estemos hablando de violencia de género. Es una violencia nacida en la desigualdad entre los hombres y las mujeres, lo cual implica, como les decía, que se trata de una violencia basada es decir, en la condición de mujer por el hecho de serlo. Cuando discutimos el tema del delito de femicidio en nuestras aulas, del tipo penal de femicidio, entramos en el análisis de qué cosas son las relaciones de poder y por qué se habla de violencia de género o por qué la muerte se produjo por razón del género. Y evidentemente ya sabemos que el femicidio es la manera más grave de ejercer la violencia contra las mujeres. Y evidentemente sabemos también de la cantidad de femicidios que se han producido en los últimos años y que en el 2022 hay una cifra notable respecto a la cantidad de muertes en el Ecuador como resultado de temas relacionados con la violencia de género. En cuanto a las definiciones, también la comunidad internacional, a partir de un momento determinado, es decir, a finales del siglo XX, es decir, se comenzó a preocupar por este tema de la violencia de género y definió en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la Organización de Naciones Unidas en qué consistía la violencia contra la mujer. Y lo definió como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga como resultado un daño, un sufrimiento físico, sexual, psicológico para la mujer, así como la amenaza de la realización de tales actos, la coacción, la privación de la libertad de la mujer. Y también la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing definió también como violencia contra la mujer cualquier acto perpetrado que le deje secuelas físicas, psicológicas, sexuales o que a su vez generen sufrimiento por haberse ejecutado actos de violencia, coacción o privación de libertad. Uno de los datos más significativos que sustenta el Ecuador en sus informaciones y demás respecto a los estudios que se han hecho de violencia de género es el tema de la violencia psicológica. Y es que realmente el porcentaje de violencia psicológica es mayor también porque en cada tipo de violencia hay violencia psicológica. Es decir, cuando usted sufre una agresión física, usted sufre de violencia psicológica. Cuando usted sufre una agresión sexual, sufre de violencia psicológica. Cuando usted es sistemáticamente, digamos, menospreciada o humillada, o digamos se utilizan sus recursos económicos sin su consentimiento, usted sufre de violencia económica o patrimonial, usted sufre violencia psicológica. De manera que esta es un tipo de violencia de los más frecuentes y prácticamente está presente en todo tipo de violencia. Es así que uno de los avances o hitos más importantes en el Ecuador fue la promulgación de la Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra Mujeres en el 2018, donde también se define la violencia contra las mujeres y se dice que es cualquier acción o conducta basada en su género que pueda causar la muerte, como decíamos, la más grave de las violencias contra las mujeres, o un sufrimiento, daño físico, sexual, psicológico, económico, patrimonial, ginecostétrico,
a las mujeres. Es decir, esta ley tuvo como particularidad que incluyó nuevos tipos de violencia y además que fue muy importante en el ámbito de la prevención porque prácticamente fue la materialización de un compromiso que había hecho la Asamblea en el año 2017 respecto a objetivar, materializar, trabajar más de cerca los temas encaminados a la erradicación de la violencia. Esta es una ley que define qué cosas son relaciones de poder, qué cosas son estereotipos de género, define qué son los agresores, qué cosa es la revictimización. La revictimización, esa que nosotros sabemos que se produce por la reiteración de recordarnos constantemente las vivencias de lo que ocurrió con unos métodos, digamos, complicados, porque cuando se acude, digamos, a formular una denuncia o cuando acudimos ante el perito para un examen genital o para la obtención de un certificado médico en los procesos judiciales, y a veces no somos tratadas como debíamos, en definitiva, se está ante un proceso de revictimización. Escuchando algunas de las conferencias sobre este tema, había una ponente que hacía alusión entre la diferencia entre el robo de un carro y un abuso sexual. Es decir, ella decía, a usted le roban un auto, llega a la unidad de la policía o llega ante la fiscalía o llega ante las autoridades y dice, me robaron un auto y hace una denuncia y bueno, todo el mundo le cree que le robaron el auto, nadie pone en duda de que le hayan robado. Sin embargo, cuando usted pone una denuncia porque la violaron, porque cometieron un abuso sexual, es decir, comienzan determinados cuestionamientos, ¿está segura? ¿Tiene algún otro elemento? ¿Hay algún documento que acredite que usted sufrió determinada violencia? Es decir, hay cuestionamientos todavía. Es decir, esto no quiere decir que no se hayan realizado muchas acciones encaminadas a disminuir eso, que no se han capacitado como se han capacitado, digamos, a la policía, a los fiscales, a los peritos para disminuir este fenómeno. Y no estoy solo hablando del Ecuador, estoy hablando del mundo. Es decir, son evidencias, testimonios que existen a nivel internacional sobre un fenómeno que realmente ha conllevado o conllevó que en el año 2018 se introdujera el tema de la revictimización con bastante énfasis, es decir, y digamos estableciendo determinadas líneas para evitar este proceso de revictimización. Otra de las cuestiones que la ley contempló y creo que de manera muy importante fue el tema del registro. Es decir, y que se reiteró porque ya anteriormente en determinadas políticas se había trazado el tema del registro sobre violencia contra las mujeres y aquí se estableció el registro único de violencia contra las mujeres, lo cual fue muy importante o es muy importante porque nos permite acceder a estadísticas más objetivas, a tener en cuenta esos resultados y esos datos estadísticos para trazar, ubicar los sectores más afectados con el tema de la violencia, para trazar determinadas estrategias, determinadas líneas de acción para erradicar la violencia y creo que el tema del registro único es muy importante. Esto no quiere decir tampoco que todos los hechos de violencia estén registrados porque ya sabemos que el miedo es una de las causas fundamentales por las cuales muchas mujeres, el miedo, la vergüenza, es decir, la preocupación por ser expuesta, digamos, más allá de lo íntimo, en muchas ocasiones hace que muchas mujeres no denuncien los hechos de violencia y lo peor, muchas no identifican siquiera que están siendo víctimas de violencia. Uno de los conceptos básicos que contiene la ley es el tema de las relaciones de poder. ¿Qué cosas son relaciones de poder? Son acciones, omisiones, prácticas sociales, económicas, políticas, culturales, simbólicas, que determinan la imposición de la voluntad de una persona o grupo de personas sobre otras. En eso se basan las relaciones de poder. Y que esto implica una distribución asimétrica del poder. Sí, digamos que, por ejemplo, podemos hablar de que existe una relación de poder entre el jefe y el subordinado, entre el maestro y el alumno, hay una relación, digamos, de subordinación. Y si, peor aún, esa relación de subordinación se utiliza para ejecutar determinados hechos de acoso sexual, laboral, es decir, psicológicos y demás, entonces estamos hablando de una relación de poder. Y con motivo del género,
históricamente se ha construido cierta relación en determinados contextos que pueden implicar una relación de poder, de dominación, de subordinación, de humillación, es decir, de esa expresión de que no puedes ir a trabajar, no te puedes reunir con tus amigas, tienes que tener sexo aunque no quieras tener sexo porque eso lo debes, porque estás casada, tienes un esposo, es decir, el tema de la violencia en las relaciones de pareja también es uno de los tipos de violencia más frecuentes que conocemos. La violencia sabemos que durante mucho tiempo fue tratada como un asunto privado, un asunto entre la pareja, un asunto de familia, un asunto en que no era importante para el Estado, no era importante para la sociedad. No importaba que el esposo maltrataba a la mujer, eso era un problema que tenía que resolver él con ella. Y tampoco importaba que los padres golpearan a las hijas o a sus adolescentes o que las obligaran a sostener un vínculo de noviazgo o de pareja con la persona que ellos elegían. Ni el Estado ni ninguna otra institución, organización política, gubernamental, no gubernamental, interfería en un asunto que supuestamente era privado. Consecuentemente, no existían políticas públicas ni una normativa específica de protección a la mujer. Era un problema invisibilizado, es decir, no se veía el problema de violencia contra la mujer. La comunidad internacional, preocupada por una larga data de descuido en la protección de los derechos en casos de violencia contra la mujer, a partir de las últimas décadas del siglo XX, comenzó a reconocer el problema de violencia contra la mujer como un problema de derechos humanos, como un problema que afecta el desarrollo económico y el progreso social. Y en tal sentido coincide en que el tema de lo masculino y lo femenino devino en la dominación y discriminación de la mujer, lo que ha afectado su pleno desarrollo y fundamentalmente a aquellas mujeres que están en una situación de vulnerabilidad, aquellas mujeres que son indígenas, que son refugiadas, migrantes, las mujeres rurales, las recluidas, las que se encuentran en los centros de privación de libertad, las personas detenidas, las mujeres detenidas, las niñas, las adolescentes, las ancianas. Las mujeres en situación de conflicto están en una situación compleja y en riesgo de ser violentada más que el resto. Y bueno, es así que el Ecuador, después, a raíz precisamente de la suscripción de convenios internacionales, la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer en las décadas del 80 y en el 95, con la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, comienza a ver este tema como un asunto de orden público, es decir, de interés público. Es así que en la década del 90 del siglo pasado se promulga la ley de violencia contra la violencia a la mujer y la familia. Es en esa época cuando surge la ley de maternidad gratuita y atención a la infancia. Se crea el comité de usuarias que permite la participación ciudadana y de las mujeres especialmente. Y la conferencia de Beijing de 1995 marcó un hito muy importante en el empoderamiento o para las mujeres ecuatorianas. Aquí se fortaleció el rol político de las mujeres en Ecuador y su derecho a participar en la toma de decisiones. Así se fue consolidando el proceso para disminuir las desigualdades entre mujeres y hombres en Ecuador. La Constitución, es decir, aunque en la Constitución de 1998 se hizo pronunciamientos respecto a esta igualdad y constituyó también un avance en tal sentido en la República del Ecuador, en el año 2008 se dicta la Constitución y se declara un Estado laico, lo cual abrió paso a la libertad de conciencia, consagró la igualdad de decidir, se consagró también el tema de la no revictimización, la protección de los delitos de la mujer ante los delitos sexuales y la violencia de género y la eliminación del machismo, es decir, se prohibió la posibilidad de ocupar cargos públicos a aquellos que debieran pensiones alimenticias o fueran responsables de delitos sexuales
o violencia de género. Todo lo cual sirvió y era evidente que tenía el propósito de proteger precisamente a las mujeres. Se prohibió la discriminación por cualquier motivo y entre ellos, por supuesto, se incluyó el tema de la discriminación, la prohibición de discriminación por razón del sexo, identidad de género, orientación sexual. De manera progresiva, la Constitución de 2008, es decir, irradió hacia el resto del ordenamiento jurídico e implicó que se crearan nuevas normas jurídicas, que la jurisprudencia comenzara con mayor énfasis en el tema de protección de la mujer, se establecieron políticas públicas encaminadas a la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer. Es decir, se estableció también el carácter prioritario de las personas que se encontraran en doble vulnerabilidad y como ya sabemos, es decir, el tema de la vulnerabilidad en muchas mujeres que son víctimas de violencia está presente. Por eso, como les decía, ya en el 2017 fue que se produjo este encuentro de la Asamblea Nacional en que se condenó de manera categórica la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes. Se exhortó a la función judicial a la capacitación de los funcionarios que interactúan con casos de violencia de género. Esto fue muy importante. Y al Ejecutivo se le instó a crear planes, programas y acciones destinadas a la erradicación de la violencia contra las mujeres. Bueno, como les decía, la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia, es decir, estableció un conjunto de normas que fueron especialmente protectoras de la mujer. Se estableció la necesidad de ampararlas en situaciones de riesgo y estableció algo muy importante que era la necesidad de transformar los patrones socioculturales en el marco del cumplimiento de la Constitución y de lo que habían establecido los instrumentos jurídicos internacionales. Con la ley se dispuso también el encargo de planificar, ejecutar y organizar acciones inherentes a la prevención de la violencia y un poco a devolver a las mujeres que han sido violentadas su proyecto de vida, es decir, su tranquilidad, su paz. Una misión que no solo tenía el Estado, sino que también tiene la ciudadanía. Es decir, se establece que la necesidad de enfocar este tema no es solo del Estado de manera institucional y demás, o a través de sus ministerios y organismos, sino que se establece una corresponsabilidad entre el Estado y la ciudadanía. En tal sentido, somos todos los ciudadanos los encargados de participar y elaborar políticas, planes, estrategias para la transformación de los patrones socioculturales que han naturalizado por tanto tiempo el tema de la violencia contra las mujeres. Se establece que es necesario erradicar estas prácticas y en tal sentido hay que proveer a las mujeres de seguridad, de integridad y, como les decía, que puedan recuperar su proyecto de vida. En tal sentido, se establecen determinadas estrategias a partir de esta ley que fomentan el acceso a la educación, al empleo, al trabajo comunitario, centrado en la familia, la utilización de los medios de comunicación, los espacios públicos para dialogar, capacitar y ofrecer charlas educativas que sensibilicen a las personas con la necesidad de prevenir la violencia de género. Esta conferencia es un espacio muy importante que ilustra una de las actividades importantes que debemos desarrollar con los estudiantes, con quienes tenemos un encargo y con la sociedad en sentido general. Entonces, por eso hablamos de estrategias para la erradicación de la violencia de género. Naciones Unidas, digamos, se pronunciaba en que el alzamiento de las voces que tildan a la violencia contra la mujer de inaceptable es una señal de esperanza para el cambio y un punto de partida para trabajar en su prevención. Es necesario garantizar una vida digna y libre de violencia a las mujeres. El gobierno asume que el problema de la violencia
de las mujeres tiene que ver también con la política de Estado, con un enfoque intersectorial y multidisciplinario. En tal sentido, los planes relacionados con la prevención y erradicación de la violencia en el Ecuador han trazado 5 líneas fundamentales estratégicas de acción para enfrentar la violencia contra mujeres, adolescentes y niñas. ¿Cuáles fueron? Transformación de patrones socioculturales, construcción y fortalecimiento del sistema de protección integral, construcción e implementación del Sistema Único de Registro, el acceso a la justicia y la institucionalidad. Estas 5 líneas, es decir, están encaminadas en primer lugar a desnaturalizar la violencia. Cuando hablamos de transformar los patrones socioculturales, implica desnaturalizar la violencia. Olvidarnos de que eso es un fenómeno normal. ¿A partir de qué? A partir de la reconstrucción social de las concepciones actuales que tenemos de lo que es ser hombre y ser mujer. Modificar ese imaginario social y las prácticas que han tratado la violencia contra las mujeres como algo normal y cotidiano. Es un proceso complejo. Exige acciones educativas, familiares, comunicacionales, a partir del cambio de concepciones de los hombres y de las mujeres, que permita alcanzar un respeto, una consideración, un reconocimiento a una vida libre de violencia en todos los ámbitos. Cuando los planes se refieren a la construcción de un sistema de protección integral, se está tratando de garantizarles a las mujeres la protección, la seguridad, la reparación de los daños ocasionados, la restitución de sus derechos cuando han sido víctimas de violencia de género. Esto implica que los servicios de salud, los servicios de educación, los servicios de justicia, la fiscalía, las defensorías, las juntas cantonales, las escuelas, los colegios, las casas de acogida o de refugio y los centros de atención especializada existan y que brinden los servicios adecuados con la celeridad necesaria, con la calidad necesaria, tratando adecuadamente a las mujeres víctimas de violencia de género. Cuando se habla de un sistema único de registro de violencia, se trata de transparentar toda la información en materia de violencia, sea violencia sexual, psicológica, física, visibilizar la problemática objetivamente y evitar la dispersión u ocultación de la información acerca del comportamiento de la violencia de género. Todo esto permitirá establecer nuevas estrategias para el funcionamiento de programas y planes, tomar decisiones y atender a los sectores más afectados con políticas oportunas y efectivas. En el eje de justicia, que ya lo habíamos mencionado, también hay que crear, es decir, se han creado, sabemos, instituciones, hay que continuar trabajando en el perfeccionamiento del trabajo de estas instituciones, hay que reducir la impunidad en los delitos que se relacionan con la violencia de género, se necesita el perfeccionamiento cada día más de la justicia, que los procesos transcurran con celeridad, que se mantenga la gratuidad, la inmediación, para que se consiga, en definitiva, un día una sociedad sin violencia. Y el tema de la institucionalidad exige articular acciones, coordinar, descentralizar actividades en sentido general. El Ministerio de Educación ha desarrollado numerosas actividades en los centros educativos para el tema de erradicar o disminuir la violencia. Sabemos también que hay programas como el Programa de Educación de la Sexualidad y el Amor, que ha logrado capacitar a maestras y maestros en temas de violencia de género, y hay que trabajar en la comunidad. Hay que trabajar en la comunidad porque es un componente muy importante en el tema de la prevención y erradicación de la violencia. ¿Qué es la comunidad? La comunidad es ese lugar donde uno nace, donde uno crece, donde uno hace amistades, donde se relaciona con otras personas, donde se inserta a determinados grupos,
Afortunadamente hay muchas personas que logran vivir, residir en una zona tranquila, libre de violencia, pero hay personas que están constantemente expuestas a episodios de violencia y por tanto sufren los efectos de esa violencia. En las calles, en los medios de transporte, en los grupos, esos a los que nos insertamos, y es allí donde la violencia se puede producir y reproducir. Pero cuando hablamos de comunidad, y no lo queremos dejar pasar, tenemos que saber que tenemos que contar con las familias en la comunidad. Uno sabe cuánto tiene que ver la familia con las actitudes de los agresores y de las víctimas, tanto de la actitud de las víctimas que a veces sostienen por mucho tiempo una actitud negativa. Las víctimas, es decir, no denuncias, no dices, te callas, la violencia se incrementa con el tiempo y al final, bueno, ustedes saben que el femicidio es el resultado casi siempre de esos procesos. Decía Rousseau que la más antigua de las sociedades y la única natural es la familia. De manera que educar correctamente a las mujeres en la familia también es importante. Y el tema de fortalecer el carácter de las mujeres, como decíamos, es muy importante. Y se insiste en fortalecerlas en su carácter, en su autonomía, en la necesidad de asumir su independencia económica, su futuro, de no establecer una relación de dependencia con otra persona de manera constante, permanente. Y en tal sentido, es muy importante saber que cuando se habla de comunidad hay que involucrar todo. Es decir, a los profesionales que pueden estar preparados en temas educativos, en temas de violencia, quizás trabajar más en la especialización, participar en proyectos comunitarios, a través de organizaciones, en programas. Hay que traer a los medios de comunicación, hay que identificar la violencia y socializar cuáles son los hechos de violencia que se están produciendo. Uno de los fenómenos más frecuentes se deriva de lo que se conoce como el sexting, la violencia digital, la exhibición en las redes sociales, que ha llevado incluso a determinadas personas al suicidio, porque a partir de un vínculo íntimo, privado que he tenido con mi pareja, él ha decidido publicar sin mi consentimiento en las redes sociales esa relación íntima, cuestión que trata también de un tema de violencia, de extorsión o de lo que se llame, es decir, pero sabemos que es un fenómeno que se está dando a nivel nacional y a nivel internacional. El tema de la comunidad, la violencia comunitaria, también es una violencia interpersonal que normalmente es decir, distinta de la violencia intrafamiliar, digamos, porque no interviene directamente un miembro de la familia, pero que también es violencia y que tiene que ver también con la educación familiar. En tal sentido, dentro de los planes que se relacionen con los planes comunitarios de prevención y erradicación de la violencia, hay que tener en cuenta determinados aspectos en determinadas zonas y es lo relacionado con la desigualdad social, el machismo o el racismo que se da en esas zonas más que en otras. Es decir, todos estos temas tienen que tenerse en cuenta. Y si bien algunas organizaciones o instituciones han comenzado, han abierto paso al debate, a la sensibilización de este fenómeno en interés de las mujeres, también sabemos que en los vecindarios se dan hechos de violencia y nadie se mete. Es decir, se da hecho de violencia en casa de mi vecina y los vecinos no se hacen partícipes, no muestran ningún apoyo, ninguna conciencia y voluntad de que se le va a prestar determinada ayuda en caso de que se sienta en una situación de indefensión, porque es muy difícil salir de ese clima de violencia. Y en tal sentido, nosotros queremos hablar de la intervención comunitaria a partir también de determinadas ideas que estamos desarrollando en los proyectos de investigación y vinculación con la sociedad de la Universidad Metropolitana. A partir y teniendo como referente
una investigación realizada por Denise Samantha Estrella, estudiante egresada en el año 2022 de nuestra universidad, quien afirmaba que a pesar de las múltiples acciones legales y preventivas, todavía la violencia subsiste en los hogares y familias. En sus recomendaciones indicaba incluir determinadas estrategias para que nosotros pudiéramos trabajar en la comunidad del Quinche, que forma parte de nuestro proyecto de vinculación con la sociedad. En tal sentido, tuvimos en cuenta sus indicaciones, el establecimiento de determinadas actividades, acciones para transmitir información educativa, para que las personas participen en el diálogo, para que sientan la necesidad de colaborar los hombres y las mujeres en la zona, la necesidad que tenemos nosotros o la misión un poco que tenemos de entrenarlos para que las mujeres reaccionen correctamente ante situaciones de violencia y ayudarlos a cambiar ese contexto de violencia que puede estar presentándose en la zona. Para esto hace falta coordinación, colaboración entre los servicios, los recursos institucionales, las propias mujeres y los hombres. Este no es un tema privado, es un tema público, es un problema social, es decir, es un problema cultural, y para ello se hace necesario conseguir en el trabajo comunitario el apoyo a las víctimas, el rechazo a la violencia, eliminar cualquier tipo de culpa que pueda sentir la víctima como resultado. Muchas víctimas consideran que ella está siendo víctima de violencia precisamente por su culpa, porque ella lo ha provocado, y generalmente hay que, es decir, siempre hay que eliminar ese sentimiento de culpa que puede tener la mujer. Hay que ubicar a esa mujer que es víctima de violencia o a esas mujeres que son víctimas de violencia como entes transformadores de la realidad, reconocerles que ellos son los sujetos de acción de ese proceso, no interpretar, no recoger información simplemente para constatar digamos, un dato determinado, sino saber que este es un proceso para el mejoramiento de su situación. Indicarle a los expertos que no tienen que reinterpretar lo que dicen las víctimas, sino simplemente ellas son los sujetos protagonistas de todo este proceso. Hay que reconocer y vencer una barrera que ha estado siempre dentro de estos patrones socioculturales, que se relaciona con algo que Samantha denominaba los modelos de atractivos violentos. Y los modelos de atractivos violentos se sustentan en que la mujer escoge al hombre supuestamente porque es más varonil, más autoritario, digamos, un sujeto machista para su pareja, porque ella considera que ese tiene autoridad y carácter. Hay que trabajar porque generalmente en algunos modelos de atractivos violentos, es decir, las mujeres se implican en esa relación hasta que el hombre que habla alto, que golpea la mesa mientras habla, y la mujer un día quizás logra salir de esa relación y cuando usted viene a ver, ella está implicada con otro agresor, muy parecido al anterior. Y eso hay que identificarlo, tiene que darse cuenta de que está identificada como un modelo de atractivo violento, cuando verdaderamente se pueden construir o transformar esos atractivos. Decía Valle Loroño que cuando las personas que nos atraen son aquellas que no debían serlo, el primer paso es no elegirlas y el segundo, modificar los gustos, deseos, preferencias, llevando a cabo un proceso y acción comunicativas. Entonces hay que transformar socialmente ese modelo atractivo hacia un modelo de paz, de cortesía, de amor. Y esto no se logra solamente con las mujeres, se logra también con los hombres. Hay que trabajar en favor del amor, del diálogo, de la sensibilización, de la igualdad, para vaciar totalmente de violencia estos modelos de atractivo. Es decir, entre las actividades que consideramos a realizar dentro de la comunidad o que forman parte del trabajo comunitario en relación con la prevención y la erradicación o disminución de la violencia basada en el género contra las mujeres, estaría eliminar del imaginario social cualquier elemento de culpa de las víctimas, apoyarlas, accionar contra las personas que ejercen violencia. En los casos de pareja, de violencia de pareja, centrar la reflexión en el comportamiento
abusivos de su agresor y no en aspectos que hagan a la víctima autoseñalarse, autoinculparse. Como decía, recoger la voz de las mujeres en un plano igualitario, teniéndolas como protagonistas de su proceso, entender el proceso de las víctimas, hay que entenderlo, cuál es su realidad, cuál es su situación, fomentar en la comunidad los sistemas de apoyo y de conciencia para no aceptar la violencia contra las mujeres, trabajar la autoestima de la mujer y establecer un es decir, un compromiso social de reconocer ese problema, incorporar a otras mujeres que hayan sufrido violencia, visitar las casas de acogida y conocer las experiencias, digamos, crear un clima de solidaridad entre estas mujeres, participar en campañas de sensibilización, sobre todo con aquellas mujeres que han logrado salir de la violencia e intentar ayudar a algunas que por alguna razón no salen de una situación de violencia y permanecen allí durante mucho tiempo, a estas comprenderlas, hacerles saber que existen también recursos para aquellas personas que deciden mantenerse, por ejemplo, en una relación familiar o de pareja a pesar de la violencia, es decir, pero siempre darles y brindarles el apoyo que se necesita en la comunidad. Hay que ir destruyendo los mitos que se han sustentado en temas de violencia de género, transformar, como les decía, estos patrones socioculturales. No hay que aceptar un planteamiento relativista en cuanto a la violencia. La violencia no es permisible en ninguna circunstancia, es decir, no hay ninguna razón para que las personas acudan a la violencia y que hay que entender, digamos, tampoco hay justificación para que una mujer tenga que permanecer necesariamente en un clima de violencia por sus hijos, aunque de antemano, es decir, si en una conversación, si en un diálogo se nos dan a conocer determinadas circunstancias, no hay que desarrollar una actitud de rechazo por esta explicación que de alguna manera nos está dando. Y como les decía, hay que crear redes de solidaridad para, es decir, precisamente enfrentar esta situación. De alguna manera, dentro de los servicios educativos y el asesoramiento a las mujeres víctimas de violencia, hay que incorporar a los hombres, hay que garantizar que se presten determinados servicios para el cuidado de los hijos y las hijas, para que quizás en la comunidad trabajar para que pueda proveérsele de un empleo, de un salario que le estimule, digamos, a ganar en autonomía, en autoestima y de, como les decía, recuperar su proyecto de vida. Y eso, por supuesto, implica recursos y demás. En resumen, una estrategia adecuada de prevención de la violencia contra las mujeres exige sensibilizarse con la problemática, reconocer que este constituye un fenómeno inaceptable en las sociedades civilizadas, que es imprescindible empoderar a las mujeres, que la intervención comunitaria y los encuentros entre hombres y mujeres a partir de programas educativos bien concebidos favorecerá la erradicación de la violencia de género. Para la transformación de los patrones socioculturales que han conducido a la violencia de género contra las mujeres, es necesaria la participación de todos, entender el proceso de la víctima, fortalecer la cultura de legalidad, exigirle a la policía que cumpla adecuadamente su rol y exigir la participación conjunta del Estado y la sociedad. Continuar el desarrollo de campañas de cultura, de denuncia y prevención, y garantizar la participación de las mujeres que son víctimas para alcanzar la sensibilización de los hombres. Es necesario además continuar estudios acerca de las estrategias en la comunidad que generen actitudes positivas para prevenir la violencia. Que existan personas que se involucren y se comprometan a transformar el conflicto generado por la violencia o el conflicto de familiar o el conflicto de pareja en diálogo. Que los gobiernos locales se les ofrezca un entrenamiento a personas para que escuchen a las mujeres, que se sostenga una conversación, que se intente solucionar el conflicto
que en determinados casos, digamos, exista de manera permanente un órgano, digamos, al que las personas puedan acudir sin tener miedo. Sabemos que hay, digamos, determinados procesos y en cuanto a nuestros proyectos de vinculación, también, digamos, asumimos el compromiso de que se involucre en todo lo que tiene que ver con el género, que apoye, que promueva todo este proceso de erradicación de la violencia de género. Todos podemos hacer algo en materia de prevención de la violencia basada en el género contra las mujeres. Muchas gracias a todos. De cualquier manera, bueno, como decía Tamara, tienen la oportunidad de hacer cualquier comentario. Sé que llevamos casi una hora de encuentro, de diálogo. Creo que esto ha sido muy importante y debe ser de manera permanente una actividad que debamos desarrollar en favor de la erradicación de la violencia de género contra la mujer en el Ecuador. Muchas gracias, les reitero. Doctora, agradecemos su excelente participación. Aquí en el chat usted solo tiene felicitaciones, excelente participación y ha sido un diálogo que ha llegado a todas las personas presentes en este webinar. No sé si de pronto alguien tiene alguna pregunta, alguna acotación hacia nuestra ponente. Y si no, pues damos por concluido el webinar del día de hoy. Si es que nadie más tiene alguna acotación. Sí tiene. Tiene Jessica Quijije, adelante con tu pregunta, por favor. Saludos, estimados, ¿cómo están? Un gusto haber escuchado la ponencia de la doctora. Excelente tema, pero realmente es muy preocupante. En la realidad, pues, nosotros podemos palpar, bueno, yo soy docente, y podemos palpar que dentro del mismo ámbito laboral, junto a profesionales, vivimos a diario violencia de género como ustedes no tienen idea. Justamente hace poco yo escuchaba a una compañera que justamente estaba realizándome la donación del cabello de ella y cuando ella llega al colegio le dice una de las compañeras que conoce cuáles son las preferencias sexuales de la persona que me donó el cabello, le dijo, o sea, es para verte más masculina. Entonces, o sea, a mí me parece eso demasiado abuso y un tipo de violencia imperdonable, ya, porque justamente yo hago envíos eh, para acciones sociales en beneficio de personas que requieren y a mí me parece que me quedo corta porque si yo hubiese estado presente, yo a esa persona le entablo una demanda porque no puede tratarse así. Entonces, ¿qué hacer dentro de un ámbito donde se supone que trabajamos con profesionales bajo título? Porque yo sé que el título no es el que hace a la persona, sino uno como persona es que le da valor a un título. Entonces, eso sí quisiera como una guía. ¿Qué podemos hacer nosotros si dentro de lo laboral nos encontramos con estas situaciones? Muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente. Muchas gracias a ti, Jessica. Creo que hay que continuar trabajando. Es decir, son situaciones que, es decir, aunque hayamos hecho muchos esfuerzos, realmente hay que continuar trabajando en todos los ámbitos y en el ámbito laboral, claro, que se produce en el ámbito estudiantil, en nuestras aulas. Lamentablemente hay que continuar y hay que, yo creo que este tipo de encuentros es fundamental para poder enfrentar y poder llegar un día a decir que tenemos una sociedad libre de violencia contra las mujeres o violencia de género. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. Olivo González, adelante con tu pregunta, por favor. Hola, muy buenas noches. Excelente y felicidades para la doctora. Buen tema que han tocado. Es porque, más que todo, la compañera anterior mencionó algo sobre la violencia que se vive en el ámbito laboral.
pero también he visto, yo soy abogado de Venezuela, pero radico aquí en el Ecuador. Pero he evidenciado en el ámbito laboral que hay muchas violencia en cuanto al sexo, en este caso femenino, cuando están embarazadas. Entonces, ¿cómo podemos erradicar o combatir ese problema que suscita en el ámbito laboral en cuanto a esa discriminación en las mujeres embarazadas? Sí, yo creo que el tema de las mujeres embarazadas, digamos que tiene una situación de vulnerabilidad, que además en los instrumentos jurídicos internacionales y en la Constitución y en nuestros, es decir, el ordenamiento jurídico en sentido general, es decir, se regula la necesidad de protección de esta situación especial en que se encuentran las mujeres. Yo creo que ahí también se da una situación objetivamente, es decir, sabemos, y era una de las cosas que realmente hay que seguir, digamos, haciendo intervenciones, pero haciendo demandas en su momento, es decir, en tal sentido por el tema de la vulneración de los derechos laborales, no solo en el tema de la mujer embarazada, también de las mujeres, es decir, que no lo están, pero bueno, en el tema de la maternidad también es mucho más sensible la situación. Y creo que ahí tenemos que continuar, digamos, Michael, necesariamente, bueno, desde el ámbito y contexto que podamos, es decir, también seguir pronunciándonos, haciendo demandas, establecer determinadas acciones de protección que sean procedentes, es decir, buscar los recursos legales y también los recursos humanos, los recursos derivados de la comunicación en todos los ámbitos de la publicación de las situaciones que se pueden estar produciendo. Y te entiendo perfectamente. En un principio pensé que me ibas a hablar de la mujer migrante también, que no la mencioné, me disculpan, pero es una situación también que en los instrumentos internacionales se ha, es decir, promovido su protección y sí, en realidad tenemos muchas dificultades. A veces yo tenía miedo, digamos, ser muy rigurosa en la crítica de la situación de violencia, pero evidentemente en el contexto laboral una situación es muy crítica en este sentido. Y bueno, habrá que estudiarlo, es decir, también hay que estudiar cuáles son las fórmulas más adecuadas para poder enfrentar. Pero yo creo que los recursos legales hay que utilizarlos, esa es una variante. Otra es que hay que desarrollar este tipo de encuentros. Yo realmente le agradezco mucho a la Fundación que me haya invitado a participar en este encuentro para abordar un tema tan sensible de verdad en relación con la violencia de género contra las mujeres, Michael. Me sensibilizo, la verdad, con tu planteamiento y ojalá también podamos solucionar que dentro de los tipos de violencia, esa es una violencia muy grave también y muy dolorosa, muy angustiosa. Gracias, doctora. Gracias, Tenemos doctor. también la pregunta. Adelante con la pregunta, por favor. Carol. Doctora Marilyn, mi consulta es, ahí podemos nosotros, las personas con discapacidad, demandar a personas que se nos hacen bullying. En mi caso es porque a mí me falta una vista y en mi caso hay muchas personas en el curso en el que me encuentro donde se burlan porque dicen que o sea, no me siento y no estoy apta para estudiar esa profesión porque no voy a dar con una solución rápida en mi dieta a un paciente porque me falta un ojo. Entonces, eso yo quisiera saber si es penado y si se puede tomar acciones legales. Yo creo que sí, realmente, aun cuando yo les decía que el tratamiento penal sería la última opción que debíamos utilizar para resolver una situación determinada, cuando existen unas, digamos, situaciones graves de persistencia, de una violencia progresiva, porque evidentemente aquí hay un tipo de violencia también contra la persona y sobre todo con una persona que tiene una situación que debía tener o tiene en la sociedad normativamente una especial
protección, tienes derecho a formular la denuncia correspondiente y acudir a las autoridades por un tema de violencia psicológica y en el ámbito laboral o en el ámbito estudiantil donde se esté manifestando ese tipo de conducta, que también puede tener un tratamiento desde el punto de vista laboral si es un centro de trabajo y hay determinadas posibilidades de, digamos, de sancionar a la persona que está ejecutando este acto de acoso o de burla o de humillación o de maltrato hacia cualquier persona. Es decir, una persona que, bueno, en este caso con mucha mayor sensibilidad porque se trata de una persona con discapacidad, pero que en definitiva, sobre todo en el Ecuador, hay que reconocer que normativamente, es decir, existe un ámbito legislativo lo suficientemente amplio y rico para utilizarlo. En tal sentido, si tienes que acudir ante las autoridades para hacer una denuncia penal y tú crees que tiene la gravedad para ello, pues hágalo. Es decir, porque las personas tienen que también sufrir las consecuencias de sus actos. Es decir, porque si nadie sufre las consecuencias de sus actos irresponsables, evidentemente no va a pasar nada nunca. Entonces hay que salir de ese clima de violencia que además es muy denigrante y muy realmente reprochable desde el punto de vista social, Carol. Gracias, Muchas doctora. gracias, doctora, por su excelente Gracias. chat. Muchas gracias a ustedes también. Doctora, tenemos también la intervención de Macías Caterine. Por favor, adelante con tu interrogante. Buenas noches con todos. En primer lugar, quería agradecerles por dar la apertura a que personas ajenas de la Fundación podemos estar inmersas dentro de estos importantes temas que están desarrollando. Les saludo desde la ciudad de Manta. La pregunta en cuestión es, ¿de qué manera nosotros como familiares, mujeres, podemos educar a las familias que siguen con la misma secuencia de los patrones socioculturales machistas, donde dicen que la mujer tiene que ser dependiente del hombre, donde la mujer es minimizada por estos mismos factores económicos, que tiene que quedarse en casa cuidando a los hijos mientras el esposo trabaja? Si no existe una buena compaginación como pareja, aún así se deben seguir manteniendo unidos por el bien de los hijos, pero más no como familia. Se ve la independencia económica, social de la mujer y se le ayuda a crecer como mujer y avanzar con sus prospectos, pero de una manera independiente, sin necesidad de caer en los riesgos que trae consigo la violencia familiar, parental. Caterine, no queda otra. Es decir, no queda otra alternativa que prepararte. Vamos a decir prepararnos. Yo recordé cuando estabas hablando una frase de Martí que decía que ser culto es el único modo de ser libre. Y, digamos, identificarnos bien, convencernos nosotras mismas de que la violencia contra las mujeres es incorrecta. Solo cuando estemos totalmente convencidas de que hay una actitud discriminatoria, que se nos está menospreciando, que se nos humilla, que no es correcto que nuestros padres, que no es correcto que nuestra pareja nos coloque en una situación de inferioridad, esto nos va a permitir enfrentarlo. Yo recordé dos intervenciones, como le decía, una de una joven que decía que después de haber sido víctima de violencia durante mucho tiempo, que su familia logró sacarla de esa situación. Bueno, aquí no sé si estará alguno de mis alumnos. Tuve una alumna que esta semana me hablaba de que encontraron a una amiga descuartizada, despedazada en un lugar por un campo después que la había, es decir, se supone que la había matado su pareja. Y que, fíjense, yo decía, bueno, a veces mis alumnos me dicen, no, porque también hay violencia contra los hombres. Yo decía, bueno, ¿cuándo fue que una mujer cogió a un hombre, lo mató, lo picó en pedazos y lo tiró en una cuneta? Es decir,
Muy pocas veces nos hemos enterado de eso. Sin embargo, esto pasa con las mujeres y pasa con bastante frecuencia, como si fuera basura. Y decía la muchacha que después de haber discurrido por todo ese proceso, que la familia ya no entendía cómo ella seguía en esa relación y finalmente logró sacarla afortunadamente. Ella se dedicó a trabajar el tema de la violencia y a decirle a todo el mundo, es decir, para ayudar precisamente a otras mujeres que estuvieran en esta situación, qué cosa es identificar la violencia. Y además, dentro de ese proceso, es decir, también escuchaba como una de las ponentes decía que por qué tenemos que entender siempre que la mejor opción es estar casada. Es decir, ¿por qué se considera que no, que si no me caso voy a pasarla mal? Es decir, no necesariamente voy a pasarla mal, ¿no? Es decir, porque yo siempre he pensado que es mejor estar sola que mal acompañada, es decir, que estar acompañada de una persona que está siendo violenta. Y si mis padres no entienden eso, yo tengo que hacerle entender a mis padres que es mejor estar divorciada, que es una de las víctimas de violencia, y salir de la violencia incluso es muy complicado, pero es mejor estar separada o divorciada que estar casada con una persona violenta. Pero para convencer a los demás, tenemos que convencernos nosotros primero. Es decir, nos tenemos que convencer. Y ustedes, sobre todo, Caterina, por lo menos no te veo la cara, pero veo así como esa imagen, una imagen de persona joven. Es muy importante hablar, intercambiar, conversar, comunicarse sobre las situaciones que tenemos o en las que podemos ayudar a otras personas. Y si tenemos una amiga que está en una situación que es visible, que su relación de pareja es violenta, hay que ayudarlas a identificar esa violencia. Pero hay que convencer a la familia. El tema de transformar los patrones socioculturales es un proceso complejo. Es un proceso en el que yo, por ejemplo, me estoy involucrando para transmitirle a ustedes y ojalá podamos transmitirle un día a todo el mundo, en el que se tiene cierta preocupación. Por ejemplo, nosotros ahora vamos a visitar la comunidad. Yo voy a asumir con mi grupo de trabajo, dentro de otros aspectos, es decir, el tema de analizar las posibles situaciones de violencia de género, tratar de identificarlas. A veces no es tan fácil identificar la violencia contra las mujeres porque a uno le da pena. Es decir, lo primero que nos da es vergüenza. Es decir, nos da pena decir que somos víctimas de violencia. Y en segundo lugar, es cierto que a veces nuestros familiares no entienden que nos encontramos en una situación de violencia y tampoco nos ayudan a salir de esa situación. Entonces, lo que tenemos es que prepararnos, digamos, involucrarnos con el tema, leer, escuchar, ver los criterios de otras mujeres, ver qué ha pasado en otros países, que han pasado cosas mucho peores también, ¿no? Han pasado cosas mejores, pero también han pasado cosas peores. Entonces, ¿por qué razón, si yo me visto de una manera, eso no le da derecho a nadie de, es decir, írseme encima? Bueno, yo no me estoy ofreciendo ni mucho menos. Entonces, si no quiero que vengas hacia mí, porque en realidad lo primero que nos da es miedo. Por eso yo decía, nos da miedo. Yo salí el otro día de la universidad, cuando fui a cruzar a mi casa, venía un hombre que yo pensé que lo conocía, porque únicamente yo pensé, ¿no? En mi imaginación yo dije, bueno, ¿será que me conoce? Porque si no me conoce no es capaz de hacer eso. Y de pronto me doy cuenta que el hombre no me conoce. Entonces me dio mucho miedo, realmente me dio mucho miedo. Salí como casi corriendo de aquel lugar, pero qué pena que tengamos que sentir miedo ante una situación de esa naturaleza. Y miren que yo tengo unos cuantos años, ¿ve? Entonces ustedes son jóvenes, yo entiendo cuál es la situación que pueden, digamos, deben conocer mejor que yo las situaciones concretas que se pueden presentar hoy con el tema de la violencia de género o basada en género contra las mujeres. Pero sí, Caterine, lo primero es que tenemos que prepararnos, tenemos que participar, formar parte de esto que llamamos intervención comunitaria, de los programas en la universidad, y si acaso, digamos, en el lugar donde trabajamos o estudiamos, no hay un programa de este tipo, quizás haya que hablar de eso. Hay que hablar de eso, porque si no, más nunca vamos a salir de esta transformación de los patrones socioculturales, digamos, que nos provocan la violencia de género. Gracias, Caterine, por tu Muchas intervención. gracias, doctora.
Yo, o sea, yo me gradué hace unos meses como licenciada en trabajo social. No he sido víctima de violencia de género, pero sí, siempre me ha interesado esa manera de cómo formar a las familias y capacitarlas en ese sentido, porque es cierto que una parte de la familia acompaña a la víctima por llevar su sangre, por los lazos parentales, por los lazos de comunicación y por sobre todo que son familias, pero también nos encontramos en otras situaciones en que las familias están cegadas a llevar las mismas ideas de la negación, de que la mujer no puede ser independiente, de que la mujer no puede salir adelante si no es con un hombre que la sostenga. Entonces, por eso me pareció muy gratificante estar dentro de su charla y sobre todo hacerle la pregunta, porque como recién estoy graduada, pues igual Pues con su genial, experiencia quería ojalá, tener mayores Caterine, nociones. que te disertes, busca, a mí me parece, digamos, una actividad muy importante dentro de las actividades que tú puedes desarrollar por tu profesión, en la cual tienes una preparación que a veces muchas personas no tienen, ¿ves? Y entonces a partir de esa preparación que tienes, es bastante probable que puedas desarrollar, incorporarte a algunas organizaciones nacionales e internacionales que te permitan digamos, comenzar, por ejemplo, tú puedes comenzar con talleres a estudiantes, a grupos, a asociaciones y demás. Y también tratar de ir interviniendo en la familia, quizás en los centros estudiantiles en algún momento se hagan reuniones de familia y tú puedes hacer tu charla, tu intervención. Me encantaría, por ejemplo, que tú pudieras instruirte bien en eso y desarrollar un programa, profesionalizarte, de alguna manera especializarte más en favor de la erradicación de la violencia de género, porque mucha falta hace todavía en el Ecuador y en el mundo. Gracias, Caterina. Muchas gracias a usted también. Doctora, tenemos otra interrogante, Romero Helen. Podemos intervenir. Helen. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Adelante, te escuchamos. Ok, gracias. Doctorita Marilyn, muy buenas, que un gusto volver a verla. Me encantó, como siempre, su disertación. Siempre es un honor porque usted me ha enseñado muchísimas cosas y pues ya sabe que la parte, esta parte legal me encanta muchísimo. Más que todo el tema de la violencia de género. No, yo estoy ya egresando en el último semestre de leyes y pues es para mí lo que está pasando es un poco aterrador últimamente, porque haciendo acotación a las últimas cosas que decía la doctora, de que sí, podemos buscar ayuda a nuestros padres, a nuestros hermanos, familia, pero ¿qué pasa también con lo que dice la compañera, que tiene toda la razón, que habló hace un momento? Ella dice que es verdad, ¿qué pasa si nuestra familia queremos buscarlos, pero ellos dicen, no, tú tienes que aguantar, tú tienes que, así son las cosas, son los tiempos de antes, porque si no te catalogan como que tú eres la feminista, la mala, la que quiere ser más que un hombre, no quieres ser más, solo quieres tener tus propios derechos. Si quieres defenderte, no quieres que te humillen, no, los tiempos de ahora son distintos y pues es una lucha constante porque a veces, como la doctora decía, a veces uno no dice, se calla, o nuestros familiares o amistades por miedo a que no sabes si vas a ser la próxima descuartizada, pegada, violada, ya tienes miedo que si vas en un bus ya no sabes si te van a rozar, a robar, a mirar con morbo, no sé, a tocar, siempre estás con ese miedo, no puedes vivir con esa tranquilidad porque cada día está peor todo. Muy bien, Helen. Yo sí un poco me sensibilizo mucho con ese tema y es decir, cuando tú hablabas, yo decía, ¿por qué los hombres, es decir, y tiene que ver con el carácter también, es decir, ¿por qué normalmente los hombres cuando tienen una situación complicada simplemente se salen? Es decir, no. Y nosotros nos cuesta tanto trabajo decir no. Es decir, generalmente las mujeres dicen, no aguanto más esta situación.
Y el hombre simplemente se le da la situación quizás mínima, pequeñita, al lado de la que se nos ha dado a nosotros, y el hombre dice, no la aguanto más. Y es precisamente por eso. Y bueno, si por razones socioculturales a nosotros cuando éramos pequeñas, más bien se nos enseñó a que jugar con la muñeca o a ponernos cada día más bonitas o más delgadas o no sé qué, bueno, tenemos la oportunidad de hacerlo ahora. Tenemos la oportunidad de forjarnos el carácter y si no aguanto más, no aguanto más. Es decir, porque lo que no puede pasar es, fíjense que a veces decimos lo peor y lo más grave es que nos maten. Y yo no sé la verdad si será lo peor que nos maten. A veces lo peor es mantenerse por los años y los años en una situación de maltrato. Es decir, siempre le cuento a los alumnos sobre una señora que mató al esposo ya muy viejita, no tenía cabello ni nada, estaba calva ella. Y ella lo mató, es decir, lo mató, ya él estaba muy viejito también y se quedó dormido en un sillón y ella cogió una suiza y lo ahorcó. Y entonces cuando el señor estaba así como sin aire, claro que nadie tiene derecho a ser violento, ¿no? Ella decía, déjalo que se muera, mija, por favor, déjalo que se muera. Pero el tema fue que ella se ha pasado la vida entera porque el señor dormía con un cuchillo debajo de la almohada. Entonces ella se pasó toda su vida, tenía como 90 años la señora. Y es decir, ella se había pasado toda su vida bajo una situación de violencia sistemática, sostenida, amenazada, crió sus hijos, crecieron, bueno, y todo eso. Entonces yo creo que no sé si será mejor estar muerto que estar viviendo una situación de violencia de por vida. Y hay personas que están de por vida en una situación de violencia. Y por eso hay personas que se mueren juntas, pero no se quieren, se odian. Claro. Y uno está esperando que el otro Es se que muera. existe, doctorita, la dependencia emocional. Y no solo es la dependencia, una es la dependencia emocional y otra es que si nosotros nos defendemos y no necesariamente hiriendo, alzando la voz o con un carácter sumamente definido y bien puesto, que ellos son, tú estás loca, eres agresiva, te catalogan de lo peor, solo por defenderte o tú eres mala, te crees más, o sea, te ponen un sinnúmero de epítetos porque están acostumbrados a una mujer sumisa o las hijas se acostumbran porque las madres le enseñan a que ellas tienen que quedarse calladas, que lo que dice el marido, eso es, a que ella está cocinando y el marido está comiendo viendo televisión y no le ayuda a alzar ni un plato o sea, lo he vivido, tengo familia así y yo soy totalmente diferente desde que yo era chiquita, siempre dije voy a ser diferente y hasta el día de hoy, mis 27 años, soy diferente y quizás tengo muchos alejados de mi parte por eso, pero no me siento mal por eso. Me siento mal por la gente que aún sigue viviendo eso. Muy bien, Helen. Yo te felicito. Yo creo que es muy bueno que, es decir, que se llegue a ese momento de decir, no, ¿por qué la desigualdad? ¿Por qué la discriminación? ¿Por qué yo soy menos? ¿Por qué estoy detrás? No, ni estoy detrás, ni soy menos y somos iguales. Y compartir las tareas del hogar es compartir las tareas del hogar. De acuerdo, 100% contigo, de acuerdo estoy, Helen. Listo, Gracias, doctora. Gracias a todos. Ya se nos pasó un poquito el tiempo. Realmente ha sido una intervención que ha llevado a que los chicos participen, se activen. No ha pasado esto en webinars muy seguido, así que yo le felicito, doctora, aplaudo su ponencia. Es un tema realmente delicado de tratar y bastante amplio, ¿no? Fundación Metropolitana agradece su participación. La tendremos en una próxima intervención. Espero que haya sido de utilidad lo que ha mencionado ahora la doctora para todos los participantes en el webinar y los espero el próximo jueves en un nuevo webinar de Fundación Metropolitana. Sigan nuestras redes fundacionmetropolitana.org y redmetropolitana.net. Gracias, doctora, su participación. Gracias a ustedes. Gracias a todos ustedes. Hasta mañana. Mañana.